Hola una vez más, soy Don Antonio y les doy la bienvenida a este canal. El día de hoy vamos a abordar una nueva sección que vamos a abrir dentro del canal que va a ser .NET Academy. .NET, como normalmente lo conocemos, es una de las plataformas más difundidas para desarrollo de software. Como tal, yo tengo ya hoy en día alrededor de unos 18 años, unos 15 años más o menos de experiencia como arquitecto de sistemas y otro tanto más como programador, por lo cual me gustaría poder darles mi punto de vista y cómo es que yo he abordado la programación y he ido adquiriendo conocimiento al respecto en una serie de videos y pequeños tutoriales en los cuales vamos a ir abordando cómo es que tú puedes hacer un programa en las distintas variantes de la tecnología de .NET, en las distintas plataformas tanto web como de escritorio, en los distintos frameworks que hoy en día .NET ofrece, que hoy en día quienes ya nos dedicamos un poco a esto sabemos que es un mundo por sí mismo y es bastante fácil perderse cuando vamos iniciando, por lo cual he decidido ahorita tomar un poco de tiempo para hacer estas sesiones. Voy a tratar de hacer por lo menos un video a la semana en el cual podamos ir abordando varios temas de forma muy sencilla e ilustrativa para poder ir ahí adentrándonos en el mundo de la programación. Así que vamos a ver esta primera sesión, espero les guste, por favor suscríbanse y denle like si les gusta este video y les es de utilidad. Igual si quieren dejarme algún comentario sería ideal para poder enriquecer el canal. Vamos a verlo. Partiendo de que tenemos instalado nuestro Visual Studio, en mi caso versión 2019, vamos a irnos a la opción de archivo, nuevo proyecto, y aquí vamos a ver las opciones de proyecto que tenemos disponibles. Hoy en día .NET da un abanico muy grande de opciones. Podemos usar plantillas, podemos acceder a nuestros proyectos recientes, ver en qué lenguaje vamos a programar. Hoy en día tenemos también una serie de lenguajes fuera de C#, C++ y Visual Basic, los muy tradicionales, y podemos agregar algunos más. También en qué plataforma lo vamos a hacer. Si vamos a programar, por ejemplo, con Xamarin para Android o iOS, o hacer una aplicación tradicional, en qué entorno vamos a trabajar. En este caso vamos a seleccionar el día de hoy el de consola y vamos a dejar seleccionada la opción aplicación de consola, que es la primera que vamos a utilizar. Esto nos va a mandar a nuestro wizard de configuración de proyecto, en el cual vamos a ubicar la zona donde vamos a guardar nuestros proyectos. En mi caso ya tengo un pequeño repositorio creado y vamos a nombrar este proyecto como la sesión 001. Esto porque, bueno, pues espero sean bastantes sesiones las que vayamos creando para abordar todos los temas que vamos a requerir. Vamos a poner el nombre del proyecto, aplicación de consola. Aquí también vale la pena resaltar que podemos palomear o no esta opción de colocar la solución en el proyecto en el mismo directorio. Esto es únicamente tema de organización, no hay diferencia real en cómo lo hagas. Y vamos a seleccionar en qué plataforma de destino vamos a utilizar. Hoy en día existen dos opciones básicamente a grandes rasgos en este tipo de aplicaciones, que son aplicaciones de .NET Core o aplicaciones de .NET Framework. Vamos a utilizar para el ejemplo de hoy el caso de .NET Framework, que es el más tradicional y el que ha existido desde el principio, por lo cual nos va a ser un poco más fácil ir entendiendo cómo debe de funcionar, y más adelante veremos el caso de .NET Core. Una vez que le damos crear, podemos ver ya aquí nuestra nueva solución y proyecto recién creados. Lo primero que me gustaría hacer hincapié es qué diferencia hay entre una solución y un proyecto. Un proyecto, como lo vemos aquí señalado, que dice aplicación de consola, va a tener una extensión. En el caso de los proyectos de C#, tiene la extensión *.csproj, es decir, proyecto de C#. Y en la parte superior, agrupando el proyecto o proyectos, vamos a tener la solución, que puede agrupar proyectos de distintas tecnologías, de distintas plataformas, de distintos frameworks, y nos ayuda para encapsular esa solución entera, ese
sistema, no programa, sistema, para poder nosotros tener una estructura que sea más fácil de trabajar. Es importante tener bien entendidos estos dos conceptos. Ahora, lo primero que vamos a hacer, ya que conocemos esto, es vamos a ejecutar nuestra aplicación. Para eso está este botón que estoy presionando con el signo de play, el cual nos va a permitir saber si nuestro proyecto tan solo en su forma mínima está funcionando. Recordemos que .NET es un entorno muy complejo en el cual requiere una serie de componentes funcionando y correctamente configurados, y si no está logrando ejecutar la aplicación en su modo mínimo, podemos nosotros trabajar en balde y de nada serviría. Ya que sabemos que nuestra aplicación funciona, ¿qué es una aplicación de consola? La consola como tal es esta, ahí lo vemos indicado en el título, es la denominación que el sistema operativo le da a una de sus aplicaciones dentro del entorno de Windows para poder interactuar con el sistema operativo a través de línea de comando. Como lo podemos ver aquí, por ejemplo, yo me estoy moviendo hacia la zona de Windows, a System32, a través de línea de comando, es decir, únicamente instrucciones que el sistema operativo directamente entiende. Este tipo de aplicaciones es la forma mínima en la que hoy en día se puede programar, sin irnos a una programación de bajo nivel de ensamblador o de máquina. Y aquí podemos ver, por ejemplo, una serie de aplicativos que ya tiene Windows dentro de su System32, que también corren de esta forma. Entre ellos el mismo Command, que es el que nos permite enlazar esta consola. Entonces, como tal, el resultado que podemos esperar siempre de una aplicación de consola es una aplicación de pantalla negra. Como ya hemos visto, esta ejecución de aplicación de consola es bastante rápida. En realidad ya solamente nos permitió ver que ya se había ejecutado. Esta es una de las cosas que debemos de tener en cuenta, ya que al no cargar un entorno iconográfico, su ejecución siempre va a ser mucho más rápida que otro tipo de programas. Todo esto debemos de saberlo porque dentro del entorno de NetFramework a veces es muy fácil decir, aplicación web, aplicación de escritorio, aplicación WPF, servicio de Windows, pero saber tomar la decisión correcta es buena parte de nuestro diseño. En este caso, la aplicación de consola tiene estas características que acabamos de ver. Para poder ver nosotros acción por acción qué es lo que se ejecuta en este tipo de aplicaciones, en cualquier otra, podemos nosotros depurar. Para esto vamos a agregar este punto rojo que vemos a la izquierda, que es un breakpoint o punto de ruptura. Es decir, es una interrupción del flujo del programa en el cual va a detenerse ahí y permitirte hacer paso a paso cada una de las acciones o continuar a partir de ahí en cualquier momento. Para esto debemos de asegurarnos de que nuestra configuración que tenemos aquí en pantalla esté en modo debug. De lo contrario, la depuración no funciona. También recordar que el modo debug, si bien nos permite hacer esta depuración y genera los archivos PDB, que son símbolos de depuración, es un poco más lenta que la ejecución en modo release, que ya es cuando estamos liberando el programa. Aquí cuando le damos a ejecutar ya con nuestro breakpoint puesto, podemos ir avanzando en la ejecución de nuestro programa utilizando, por ejemplo, la combinación de las teclas F10 y 11, que también podemos utilizar los botones de esta barra superior. Paso a paso vemos cómo se ejecuta cada acción. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que acabo de hacer? Mandar el famoso hola mundo que suele usarse como primer programa. Una vez que llega a su línea al final del método main, se ha completado la ejecución del programa y con eso ha terminado. Si nosotros tratamos de interactuar con la aplicación de consola, al presionar cualquier tecla, esta se cierra. Ya que hemos comprendido esta parte de la ejecución inicial, vamos a cambiar ahora sí nuestro programa. Vamos a poner, por ejemplo, que la primera línea que queramos que se escriba sea Don Antonio sesión 001. ¿Cómo sabemos que es una línea? Porque está diciendo ahí en un código en inglés
consola, escribir línea, sesión Don Antonio, sesión 001. Ahora vamos a declarar nuestra primer variable. En este caso va a ser una variable de tipo fecha y hora, que estoy nombrando como fecha actual. Para poder inicializar este valor hay varias formas. En el caso de la fecha también podemos decirle del elemento datetime o fecha y hora, dame el valor ahora, es decir, now. Y vamos a escribir ahora en una nueva línea de texto cuál es la fecha del día de hoy. Para esto también tenemos algunas opciones. Podemos copiar, hacer una concatenación de valores, es decir, sumar hoy es 2 puntos y el valor que queremos que se imprima, en este caso la fecha actual convertida a una cadena, es decir, a un conjunto de líneas de caracteres de texto. Vamos a hacer ahora de otra forma. Copiamos esa línea y vamos a decir el día de hoy es, y vamos a indicar, aquí Visual Studio nos ayuda qué formato de salida queremos utilizar. Por ejemplo, las 4 líneas de minúscula nos indicaba que era el nombre completo del día. Ahora también podemos hacerlo imprimiendo directamente a pantalla cuál es la fecha completa del día, de este día, es decir, el día, el mes, el día en formato numérico, el mes en su nombre completo y los 4 caracteres del año. Vamos a ver cómo se ejecuta esto. Ahí está nuestro breakpoint nuevamente deteniendo la ejecución y vamos a ir paso por paso ejecutando. Ahí ya pasamos la primera línea y vemos que nuestro nuevo título se ve aplicado. Una de las cosas que podemos aprovechar de los breakpoints es también el poder inspeccionar el valor actual, es decir, ver qué valor es el que tiene en ese punto de la ejecución de nuestro programa. Por ejemplo, aquí vemos la fecha y hora actual que nos ha devuelto el sistema operativo. Vemos que está compuesto por una serie de valores, el día de la semana, mes, año, hora, minuto, segundo y milisegundo. Cuando nosotros ya lanzamos la siguiente línea de ejecución, ahí ya nos está poniendo cuál es el formato de salida de la fecha y hora que por default maneja el sistema operativo. Ahora sí ya podemos ver específicamente qué día de la semana es, de lunes a domingo, qué día es el que estamos ejecutando. Y en la última línea de ejecución vamos a agregar una última línea de salida despidiéndonos desde el programa. Esto podemos lanzarlo en tiempo de ejecución, es decir, mientras el programa está corriendo, utilizando ese icono rojo en la forma de flamas, con el cual se va a aplicar los cambios mientras el programa está corriendo. Esto es uno de los últimos releases de Visual Studio, particularmente he encontrado algunos bugs, es decir, no se ejecuta del todo bien, pero si esto no se ejecutara del todo, simplemente volvemos a correr nuestra aplicación. Aquí ya la vemos completamente operativa, línea por línea. Otra forma de conseguir el mismo efecto que estamos haciendo es acumular estos valores dentro de una cadena. Por ejemplo, aquí vamos a crear una nueva variable de tipo string con el nombre cadena e inicializando su valor a 0. Vamos a copiar lo que estamos imprimiendo directamente a la consola y al pegarlo vamos a darnos cuenta de que en realidad tiene exactamente el mismo efecto. Es decir, ya nosotros podemos imprimir directamente a pantalla un texto, podemos almacenarlo en una cadena o almacenar varios elementos y desplegarlo de una sola vez. Ahí es cuestión únicamente de qué resultado queramos tener en el código, pero como tal el efecto es el mismo. Ya que hemos comprendido estos primeros conceptos, ahora vamos a hacer algo un poco más avanzado. Esto hasta ahorita es solamente líneas desplegando líneas de texto y bueno, pues no tiene tanta utilidad. ¿Qué es lo que quisiéramos hacer a partir de ahora?
vamos a hacer el mismo programa, pero ahora con una opción de menú, en la cual vamos a interactuar con el usuario que va a estar frente a la computadora y nos va a permitir tomar decisiones en función de lo que él captura. Aquí lo primero que vamos a hacer es dar un mensaje de bienvenida. Bienvenido a la sesión 001 de programación. Ahora, cuando hacemos aplicaciones de consola, el menú tiene que desplegarse constantemente, pensando en que no tenemos un menú fijo constante como así sería en una ventana de Windows. Para ello vamos a utilizar una sentencia, un bucle while, es decir, que se va a ejecutar mientras mantenga una condición como verdadera, y para esto hemos creado la variable debe continuar, que tiene su valor inicial en true, es decir, este ciclo se va a ejecutar de forma ininterrumpida mientras ese valor no cambie o haya otra condición que haga terminar el programa. Indicamos al final de esta sentencia que el programa ha finalizado para pues precisamente saber que ya ha concluido toda nuestra codificación. Ya dentro del programa vamos a escribir nuestro menú dentro de este ciclo while. Para esto vamos a desplegarlo indicando que debe de seleccionar una opción, pero me gustaría hacerlo de una forma un poco diferente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar un string builder. String builder ya es una estructura un poco más compleja que una cadena, la cual de forma automática no nos detecta Visual Studio como válida. Tenemos esta opción, esta viñetita en naranja que aparece a un lado, que nos da opciones de autocorrección. En este caso lo que va a hacer es agregar el namespace que requerimos, es decir, la forma en que el lenguaje va a identificar a qué librería estamos llamando para poder ejecutar ese código. Ya con el string builder lo que vamos a hacer es acumular todo el texto que queramos que se despliegue en líneas, en segmentos o en las distintas formas que este nos permite y soltarlo todo de una sola vez. En este caso le estoy diciendo agrégame una línea que sea selecciona la opción, después la primera opción de menú que va a ser mostrar la fecha de hoy, después mostrar la hora de hoy, pero ya como una opción 2. ¿Ven cómo se va construyendo poco a poco el menú? Una vez que tenemos hecho esto, vamos a agregar una tercera opción, por ejemplo, mostrar el nombre del programa que estamos ejecutando. Debemos de ser claros en qué opciones son las que debe de presionar o indicar nuestro usuario. 1, 2 y 3. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer ahora la escritura de toda esta línea de texto que trae acumulado nuestro string builder. Para esto vamos a poner acumulador toString, es decir, vamos a convertirlo en una sola cadena, y a diferencia de las ecuaciones anteriores vamos a darle console write, es decir, escribe todo lo que traiga esta cadena sin importar cuántas líneas de texto sean. Ya por último, dentro de este ciclo, dentro de este bucle, vamos a darle la opción de read. Aquí podemos hacer una lectura de un carácter en específico, de un key, o leer una línea, es decir, todo lo que el usuario escriba hasta un enter. Yo voy a optar por la opción de readline. Voy a crear la variable en la cual se va a guardar ese valor, y ahora sí, qué decisión voy a tomar en función de ese valor que acaba de ingresar nuestro usuario. Podemos correr nuestro programa y ver qué es lo que hace hasta ahí. Nos da la bienvenida y nos muestra todas las opciones de menú como lo hemos indicado. Vemos ahí que se queda parpadeando esta opción de captura, en la cual nos permite nosotros capturar un valor. Recordemos que va a ser todo lo que capturemos o escribamos desde teclado hasta que demos enter.
Esto hasta ahorita está funcionando bien. El tema es qué decisión vamos a hacer, es decir, qué respuesta le vamos a dar en función de lo que el usuario ha tecleado. Para esto ahora vamos a utilizar una estructura switch, es decir, es una estructura condicional que nos va a decir en función de valor capturado, esta variable string que viene de la línea de captura de la consola, qué pasa en el caso de que haya escrito una cadena únicamente con un 1. Bueno, de acuerdo a las opciones de menú, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir a consola nuestra fecha de hoy. Como ya lo vimos a principios del video, vamos a escribir dentro de la cadena cualquier valor que pueda haber. En este caso, por ejemplo, esta es una forma en que las últimas versiones de C# permite concatenar valores, poniendo un signo de pesos al principio de la cadena y entre llaves cualquier valor se va a ir concatenando en automático. Esto es un poco más fácil de usarse. Entonces le vamos a decir que para el caso del menú 1 nos convierta la fecha del día de hoy, no la fecha y hora, solo la fecha, en formato corto de fecha a cadena. Para el caso número 2 vamos a indicar ahora sí la fecha y hora a través de la palabra now y nos va a imprimir en pantalla el formato corto de únicamente la hora. Para el caso 3 va a ser algo más sencillo. Ahí solamente vamos a poner un valor constante, es decir, un valor que no cambia a lo largo del tiempo, que va a ser el nombre del programa. En este caso lo vamos a llamar sesión 001 aplicación de consola. Hasta aquí ya tenemos las 3 decisiones que debe de tomar el sistema. Pero ¿qué pasa? Si el usuario escribe algo que no tengamos contemplado, tenemos esta opción dentro de la estructura switch llamada default, la cual nos va a indicar que si el usuario escribe cualquier otra cosa diferente de 1, 2 y 3, deben indicarle que la opción seleccionada no es válida y que lo intente nuevamente. Hasta aquí todo debe de funcionar muy bien, pero bueno, ahora, ¿cómo logramos interrumpir el programa? Es decir, que este ya tenga su salida. Vamos a agregar una cuarta opción del menú, que es el clásico quit, es decir, salir. Para lo cual vamos a agregar un caso más dentro de nuestra estructura switch. Pero bueno, vamos a probar primero antes cómo va funcionando hasta ahorita. Si yo aprieto cualquier otra tecla diferente de 1, 2 y 3, me da el mensaje de que no es una opción válida. Si ponemos 1, en efecto me da la fecha del día de hoy y nuevamente me repite las opciones de menú. Quienes ya han utilizado, por ejemplo, algún elemento de consola de Windows, van a ver que esta es la forma en que suele operar este tipo de programas. Genera el resultado que le pediste y nuevamente te manda las sesiones las opciones de menú que puedes ejecutar. Esto suele hacer en un bucle infinito para precisamente evitar que en algún momento el usuario pueda perderse entre las opciones que puede poner. Ahora sí que ya que hemos comprobado esto, vamos a dar la opción de quit. ¿Cómo hacemos esto? Agregamos el caso Q y vamos a cambiar el valor de la variable valor capturado a false, indicando que no debe de continuar. Aquí de hecho, perdón, no es la variable no es la variable valor capturado, sino la variable debe continuar, que es de tipo booleano, es decir, de decisión. Una de las cosas que hace Visual Studio es comprobar que nosotros estemos asignando correctamente los tipos de valores y variables. Ahora sí, desplegamos nuevamente, ponemos la Q y como bien les comentaba, este hotfix que suele hacer Visual Studio en su última revisión no funciona muy bien del todo. Entonces reiniciamos el programa y todo debe de funcionar en forma. Ahí, una vez presionada la Q, el programa nos indica que ha terminado. Con esto tenemos ya un menú operacional con todas sus opciones, salida y reiteración para no perder al usuario.
Hoy en día es bastante fácil perdernos entre todas las opciones que .NET nos da. Conocer cada una de ellas nos va a permitir tomar la decisión adecuada. El caso de las aplicaciones de consola son el tipo de aplicación tal vez más antiguas que .NET aborda. Sin embargo, cada una de ellas, como he comentado, tiene una razón de ser, por lo cual les invito a no perderse ninguna de las lecciones, en las cuales iré abordando poco a poco el uso de variables, el uso de estructuras, el uso de condicionales y algunas técnicas básicas de programación, como lo estamos viendo en este caso del menú de consola. Espero que el video de hoy les haya gustado. Si es así, por favor les invito nuevamente a suscribirse, activen la campanita y por favor regálenme un like. Soy Don Antonio y espero verlos en la siguiente sesión. Hasta luego.